Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de imitadores. ¿Imitadores de quién? ¿Imitadores de quién? Entonces ahí lo que pudimos aprender de que nosotros podemos ser imitadores de las personas que hagan la voluntad de Dios. Entonces en esta clase de hoy, el tema es lo que un rey hizo y lo que Dios hizo. Hoy vamos a estudiar lo que es el rey Manases hizo y lo que Dios le hizo a Manases por lo que hizo. Fíjate, hoy vamos a estudiar lo que el rey Manases hizo y lo que Dios le hizo a Manases por lo que hizo. Primeramente quisiera hablarle un poco acerca de Manases. El reinado de Manases lo podemos ver en el 2 de Corintios 33, del 1 al 20, y también lo podemos ver en el libro de Reyes. ¿Ok? Segunda Crónica. Sí, este es el 2 de Crónicos 33 al 31, 20, pero esta es la cronónica que hace recuento de lo que sucedió en el libro de Reyes. Entonces creo que está en Reyes primera de capítulo 21, creo que es algo así, no me recuerdo bien dónde está el titular de él en el libro de Reyes, pero esto es un recuento de los libros de Reyes, de todos los reyes, y el libro de Crónicas es un recuento de los reyes, del libro de Reyes, ¿ok? Ezequías era el papá de él. Ezequías era el papá de él. Entonces, como estamos estudiando la semana pasada, ¿no? De que nosotros debemos imitar a los padres de nosotros, pero Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Fue seguido en el trono por su hijo Manases, quien tenía 12 años de edad y reinó por 55 años. Manases hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que Manases hizo lo contrario a lo que había hecho su papá. No imitó a su papá. No imitó en ningún momento a su papá. En el capítulo anterior, que es en el 32, podemos ver que Ezequiel, todas las cosas buenas que hizo Ezequiel cogió y juntó a todos los sacerdotes, juntó a los de Israel con la gente de Judá, y todas esas personas se empezaron a juntar y empezaron a ¿qué? A alabar al Señor en el templo, porque el templo, cada vez que venía ¿cómo se llama esto? Un rey malo de eso, cogía y empezaba a adorar ahí en el templo y rompían las cosas del templo. Y el templo, prácticamente cuando venía una persona mala, siempre lo cogían y lo rompían todo y hacían cosas malas ahí en el templo ahí. Entonces, Manases no imitó a su papá, pero sí a su abuelo, que su abuelo es Acaz. Le dicen, hay algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia que dice Acaz, y hay otras versiones que dice Ahaz. Y entonces lo podemos ver en el 2 de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 4. Y vamos a ver lo que hizo el abuelo. Mira lo que hizo el abuelo. Que no quiere salir aquí ahora. No quiere salir aquí ahora lo que hizo el abuelo. ¿Está bien? No hay problema. Bueno, el abuelo, lo que hizo el abuelo lo vamos a poder ver en lo que va a hacer Manases. En esto que vamos, ahora no quiere caminar esto. Yo no sé por qué me dio a mí por darle ahí. Pero Manases, el abuelo, usted no sabe lo que el abuelo hizo. El abuelo cogió y a sus hijos lo dio como sacrificio. A sus hijos dio como sacrificio a sus hijos. ¿Y qué más hizo? Vamos a ver si sale aquí ahora. Ah, mira, sí me lo dio allá. Me lo dio en el otro lugar, pero no quiero, déjame ver si lo puedo traer para acá. Sí, déjame ver si lo puedo traer para acá. Se casó con alguien que no era judía, ¿verdad? Sí, mira, me lo dio.
Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, que es el abuelo de Menasés. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas de honor de Baal. Quemó incensios en el valle de Benjamín y hasta ofreció sus hijos en holocausto, siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo, ofreció sacrificio y quemó incienso en los lugares altos, en la colina debajo de los árboles frondosos. ¿Ok? Eso fue lo que hizo el abuelo de él. Eso fue lo que hizo el abuelo de él. Vamos a ver lo que hizo él ahora. ¿Ok? El nombre de Manasés. ¿Cómo es? Manasés. El nombre de Manasés significa el que hace olvidar. Ese es el significado del nombre Manasés. El que hace olvidar. Manasés hizo buen uso de su nombre, haciendo olvidar a Judá de todos los logros de su padre y el avivamiento espiritual de la nación. Que el nombre de él le concuerda bien, porque el nombre de él es el que hace olvidar. Hizo olvidar de que todas las personas esas, cuando estaba anteriormente su papá de rey, desobedecieran a lo que el papá había hecho. Entonces ahora están obedeciendo al rey, que es Manasés. ¿Ok? Vamos a empezar aquí en el capítulo 33, versículo 1. Dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Fíjate, él tenía 12 años cuando comenzó a reinar, ¿no? Y duró reinando 55 años. Y quiero decirte que él fue el rey que más duró ahí. Que más tiempo estuvo durando ahí fue Manasés. Él fue el que duró más tiempo en el reinado. Entonces fíjate, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Hizo lo malo a los ojos del Señor y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas. Que hizo lo malo que habían hecho anteriormente los cananitas. Los cananitas, que hacían ellos? Ellos cogían y les hacían sacrificio, sacrificaban a sus hijos y rendían homenaje a Baal. Pero mira lo que hará Dios, lo que Dios también dice en el capítulo de Jeremías, capítulo 15, versículo 4. Fíjate lo que él le dice. Por culpa de Manasés, por culpa de Manasés, el rey de Judá, hijo de Ezequías, y por lo que hizo en Jerusalén, yo haré que todos los reinos de la tierra se horroricen al verlo. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente, cuando lo vean a él, al reino ese, se van a horrorizar. Se van a horrorizar, ¿por qué? Por todas las cosas malas que hizo él. Todas las cosas malas que hizo él no estaba bueno, ¿tú me entiendes? Entonces fíjate, en el 3, pues volvió a levantar lugares altos que su padre Ezequías había derribado, y levantó otros altares a los Baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Qué hizo? En todos los lugares levantó lugares altos. ¿Y qué? Empezó a reinar, empezó a adorar a las imágenes de acera. Y usted no sabe quién era Acera. Le voy a decir ahorita quién era Acera. Y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. A todos los ejércitos de los cielos. Fíjate,
Y vamos a ver quiénes son los ejércitos del cielo y quién es Acera. Mira, Acera es una diosa femenina cananea de la fertilidad. ¿Era esposa de quién? De Baal, el padre de los dioses. Su imagen fue venerada en Jerusalén. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 15. Y dice así: a Macá, su madre, le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de acera, el cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, la Maca, estaba rindiéndole, estaba adorando a Acera, la estaba adorando. Y eso no es un honor para Dios. Dios no quiere que hagan eso. También en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33, mira lo que dice. Además hizo una imagen de Acera, con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores. A él provocó la ira del Señor Dios de Israel. A Dios no le gustaba nada de eso. Dios no le gusta de que la gente estén adorando a otros ídolos. Dios quiere que lo adoren a él solamente. Dios es muy celoso, ¿me entiendes? Ahora también en el templo de Baal en Samaria. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Fíjate cómo dice. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías, su padre, había derribado. Y erigió altares a Baal y hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey Ahab de Israel. Y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. ¿Qué quiere decir? De que él estaba haciendo lo mismo que su abuelo había hecho. ¿Me entiendes? Eso está en el libro de Reyes. Su símbolo llamado también Acera también era como especie de un árbol. Y entonces la gente cogían y adoraban ese árbol también. Era un árbol de un tronco sagrado junto al altar. Era un tronco sagrado junto al altar que le decían Acera. Entonces fíjate, ahora vamos a ver lo que quiere decir los ejércitos de los cielos, que a los que les rendían culto a la gente del cielo, ¿no? Fíjate, el culto del ejército de los cielos se remontaba hasta los días de Moisés. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Y dice así: no vaya a ser que levanten los ojos al cielo y al ver el sol y la luna y las estrellas y todos los huestes celestiales sientan el impulso de inclinarse ante ellos y adorarlo. Todos ellos lo han concedido el Señor su Dios a todos los pueblos debajo de los cielos. ¿Qué quiere decir? De que ellos les rendían culto también a quién? A la estrella, a la luna, al sol. Y todas esas cosas lo construyó Dios. Y entonces todo eso eran lo que le decían a ellos el ejército del cielo, que era la luna, el sol y las estrellas. Entonces mucha gente se dedicaban a eso, hasta adorando esas cosas. También en el libro de Hechos, mira como dice en el libro de Hechos 7:42. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas israelitas. ¿Acaso en el desierto me ofrecieron ofrenda y sacrificio durante 40 años? ¿Qué quiere decir? De que esa gente, esos israelitas, estaban ¿qué? Adorando al sol, estaban adorando a la luna, estaban adorando a las estrellas. Y todos nosotros sabemos, y ellos mismos saben, que Dios fue el que hizo eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo ellos se van a poner a estar adorando esas cosas? ¿Ok? Ahora vamos a seguir aquí en el cuadro. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho: el Señor, mi nombre, estará en Jerusalén para siempre. Y en los atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de Bejindón ofreció a sus hijos en holocausto. Ahí mismo también los ofreció también su abuelo.
Invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y a encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Todo eso que estaba haciendo, el Señor lo había prohibido. Entonces, ¿qué sucedió? De que el Señor se molestó tanto de que tuvo que hablar con él. Porque al Señor no le gusta de que lo adoren otros, que adoren otros santos, que adoren a otros ídolos. Que Dios quiere nada más que lo adoren a Él nada más. Porque Dios fue el que lo quería todo. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo ellos? Que ellos estaban adorando cosas creadas por los hombres y por ellos mismos. Ahora mira aquí lo que dice aquí en el 7, ¿no? Ahora para colmo mandó a hacer una imagen fundida y la puso, ¿dónde? En el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David, a Salomón y su hijo, en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Tú sabes que el templo era ahí donde estaba Dios. Y muchas veces, y una de las cosas, mira, que Salomón dijo, y David también dijo, de que cuando la gente miraran hacia el templo y hablaran y supieran de que se arrepintieran, que vinieran a hablar con Dios, que Dios lo escuchara, y que Dios lo escuchara, y Dios lo escucha, porque Dios era el que estaba morando en el templo. Usted se recuerda bien, todo el dinero y toda la mano de obra que utilizó Salomón para construir el templo. Ese templo era para Dios. Entonces toda esa gente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Desbaratando el templo, poniendo altar en el templo y vendiendo las cosas del templo. ¿Por qué? Porque vendían las cosas para dárselo a Siria y a las otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque ellos vieron hacer lo que estaban haciendo las otras nacionalidades. ¿Ok? 8. Y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos, los preceptos que por medio de Moisés yo le he mandado y los pongan en práctica. Fíjate lo que le está diciendo Dios, que Dios hizo un fundamento, ¿no? De que Él siempre va a estar con todas las personas, mientras que todas esas personas que hagan las cosas que Dios quiere que hagan. Y mientras que todas esas personas analicen y hagan y estudien todas las cosas que Dios quiere de que ellos hagan. Pero ¿qué es lo que sucede? De que muchos de ellos no le hacían caso a Dios. ¿Qué hacían ellos? Iban a traer otros ídolos, como estaba haciendo Manasés. ¿Okay? 9, ahora fíjate como dice aquí en el 9. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. ¿Qué quiere decir? Que el rey, porque tú sabes que el rey no es el que tiene poder, todo el mundo le hace caso al rey, porque si no, el rey te manda a matar. Entonces el rey hizo cosas que eran cosas hasta mucho más peor que lo que habían hecho la gente de Canaán, que lo que habían hecho la gente que existían ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Dios manda personas para que hablen con él. Vamos a ver lo que sucede aquí en el día ahora. Fíjate. El Señor habló con Manasés. Y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Dios habló con ellos. Dios siempre habla con todas las personas. Siempre Dios quiere que la gente venga con él. Sabiendo bien Dios de todas esas cosas malas que él hizo, ¿no? Pero así todo, Dios estaba hablando con él, le estaba diciendo, el Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Nosotros hoy en día tampoco le hacemos caso a Dios. Nosotros no le hacemos caso a Dios y le hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Tú me entiendes? Nosotros debemos hacerle caso a Dios,
¿Por qué? Porque Dios es el que nos hizo a todos nosotros, y Dios es el que nos da refugio a todos nosotros, y Dios nos ama a todos nosotros de corazón. Mira cómo dice en el 11 ahora, fíjate, en el 11. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenaron, lo llevaron a Babilonia. Fíjate, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo Dios? No me obedece, yo te voy a castigar. Pero en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía Dios? Él cogía y mandaba a otras naciones para que vinieran y lo atacaran. Entonces no lo dejó que lo mataran ni nada, sino que se lo llevaran preso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales de ejército del rey de Siria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Se llevaron a Babilonia esclavizado. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a Dios. Entonces vamos a ver lo que sucede ahora. Ahora vamos a ver lo que sucede. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia de Dios de sus padres. Fíjate, él estaba haciendo las cosas malas. Daba los gatos y quemaba a los hijos de él. Hizo muchas cosas malas. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se lo llevó. Lo mandó que se pusieran en cautiverio. ¿Y qué sucedió? Que él cogió, en su angustia, le oró a Dios y se humilló. Le oró y se humilló totalmente en la presencia de Dios de sus padres. Ahora vamos a ver lo que Dios le responde. Vamos a ver lo que Dios le responde. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Fíjate, por todo lo que tuvo que pasar, se lo tuvieron que llevar para el cautiverio. Y entonces él le oró al Señor y le pidió perdón. Se humilló. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El Señor le respondió permitiéndole que volviera otra vez a reinar. ¿En dónde? En su pueblo. Pero ¿qué hizo él? Él reconoció todas las cosas malas que había hecho. Y entonces le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a Dios, y Dios es tan bueno y tan misericordioso que con todas las cosas que él hizo, fíjate todas las cosas que él hizo, sacrificaba a sus hijos. Puso altares hasta en el templo, brother. Puso altares en el templo. Y ninguno de nosotros hemos hecho ni la mitad de las cosas que hizo él. Ninguno de nosotros hemos hecho ni vamos a hacer. Ni hemos hecho ni vamos a hacer, porque la mentalidad de nosotros no lleva a eso. La capacidad de nosotros no nos va a llevar a eso. Pero fíjate bien, él cometió todos esos pecados. ¿Pero qué hizo? Habló con Dios, le pidió disculpas y Dios le dio disculpas. Dios lo disculpó y que lo volvió a poner otro vez en su lugar, porque eso es lo que quiere Dios, de que todos nosotros tengamos relación con Él. Y que nosotros, cuando cometamos un pecado, ¿me entiendes?, confesárselo y decírselo. Y Él es tan misericordioso y tan bueno, de que siempre nos va a perdonar. Y Él no va a beber. Y Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, fíjate, después de esto, ahora en el 14, después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó la altura de la muralla y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Qué hizo? Cometió muchos pecados. Se arrepintió. Dios lo oyó y lo volvió a dar su puesto. Entonces, ¿qué le hace él?
No, él no volvió a hacer lo mismo. Él no volvió a hacer lo mismo que estaba haciendo anteriormente. ¿Qué hizo? Empezó a arreglar las cosas y las murallas, puso medallas, arregló la puerta del pescado, amuralló todas las cosas. Hasta cogió a los jefes militares y los fortificó a los reyes militares. Mira, aquí en el 15, fíjate lo que dice. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y lo echó afuera de la ciudad. Fíjate, quitó, además del templo del Señor, le había puesto los dioses en el templo ahí del Señor, y ahora ¿qué hizo? Los quitó, y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y lo echó fuera de la ciudad, todo lo sacó. 16. Luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Entonces él dio la orden a toda la gente, porque toda la gente le hacían caso a él. ¿De qué? De que le dieran sacrificio a Dios, ¿y tú me entiendes? Y que lo sirvieran, y que le dieran alabanza, y todo el mundo empezó a hacerle caso a lo que él le estaba diciendo, porque él era el rey. ¿Tú me entiendes? Y entonces podemos ver el cambio radical que dio. Él hacía cosas malas, y que se oye cuando Dios le hablaba, no escuchaba. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo castigó. Después que Dios lo castigó, él cogió y le oró a Dios y se humilló. Y le pidió perdón y le oró. Y Dios lo perdonó y lo restauró otra vez en el reino. 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Entonces fíjate lo que está diciendo. El pueblo seguía sacrificando en los lugares altos. Los lugares altos era donde los paganes, la gente de otras naciones, era donde ellos hacían eso. ¿Tú me entiendes? Los israelitas, ellos tenían que darle su sacrificio a Dios en Jerusalén, en el templo. ¿Ya tú me entiendes? Pero entonces ellos siguieron dando, sacrificaban ahí, pero ¿sacrificaban a quién? No le sacrificaban a Baal, ni le sacrificaban a Cera, le sacrificaban ahí al Señor su Dios. No estaba bueno de que ellos estuvieran ahí haciendo sacrificio, pero le estaban sacrificando a quién? A Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces fíjate como dice aquí el 18. Lo demás hecho de Manasés y su oración a su Dios y la palabra de los videntes que le hablaron en nombre del Señor y Dios de Israel se hayan escrito en la acta de los reyes de Israel. También su oración y como esta fue oída, y todos sus pecados y rebeldía y los sitios donde edificó lugares altos e erigió imágenes de acera e ídolos, antes de humillarse, se hayan escrito en las crónicas de los videntes. Finalmente, Manasés descansó entre sus antepasados y fue sepultado en su palacio. En su lugar reinó Amón, su hijo. Fíjate qué sucedió. A él no lo enterraron, enterraban a todos los reyes, a los reyes que hacían las cosas buenas. Como a su papá lo enterraron ahí donde enterraban a todos los reyes. A él lo enterraron en su palacio. A su abuelo, también que estaba haciendo las cosas malas, lo enterraron también. No lo enterraron en donde entierran a todos los reyes. Entonces una de las cosas, ¿no?, de que me enseña a mí esta lección es de que pues muy malas cosas que nosotros hayamos hecho y por muchas cosas malas que nosotros hagamos, nosotros podemos hablar con Dios y Dios nos va a oír nuestras oraciones y nos va a perdonar. Pero tenemos que hacer las cosas, tenemos que volver a hacer las cosas para Dios. Mira como dice aquí ahora, mira, con cierta frecuencia las lecciones espirituales profundas
se aprenden en el valle de las angustias. Son las crisis del espíritu que conducen al hombre a su reconciliación con Dios, como fue la experiencia de Pablo. Usted sabe que casi siempre cuando nosotros nos encontramos en problemas, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, como ahora en estos momentos que nosotros nos encontramos, y este es el momento que nosotros podemos ayudarnos y entender un poquito más acerca de Dios y reconciliarnos con Él. Porque muchas veces nosotros cometemos pecados y no se lo confesamos a Dios. Y si nosotros no le confesamos un pecado a Dios, la relación con Dios la vamos perdiendo poco a poco. La vamos perdiendo. ¿Y qué sucede? Mira, como el mismo hermano Pablo, usted sabe como lo que le sucedió a Pablo. Pablo iba para Damasco a perseguir a otras personas, a otros cristianos. ¿Y qué hizo? Vino una luz y lo dejó ciego. Y cuando ya se... ¿Y quién es? Jesús. Y entonces Pablo volvió en sí y se dio de cuenta que lo que estaba haciendo era erróneo. Y entonces lo que podemos darnos de cuenta es, una pausa es, y más a todos nosotros que nosotros somos cristianos. Dios ama a todo el mundo y Dios perdona a todo el mundo. Mientras que nosotros cometemos un error y nosotros se lo confesamos a Dios, Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar porque mire, usted vio todo lo que hizo ese rey, ¿no? Usted vio todo lo que hizo ese rey y todo lo que hizo Pablo también. Entonces, en esta lección lo que podemos es aprender de que Dios es bondadoso, de que Dios es amor y Dios siempre quiere tener relación con todos nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener relación con Dios. ¿Y por qué no queremos tener relación con Dios? Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y esta lección, vaya, me ha enseñado a mí bastante. Y muchas de las cosas, ¿no?, que yo he podido ver a través de todos estos estudios que yo he hecho a través del Viejo Testamento, porque yo empecé del libro de Génesis, y entonces estoy continuando, estoy ahora en el libro de Crónicos, Segundo de Crónicas. Y lo que he aprendido es que siempre ha sido bueno con todas las personas, y lo que siempre Dios ha hecho, ¿no?, de que todas las personas de que son buenas y todas las personas que siempre hacen su voluntad, Dios siempre está con él, siempre está con él. Y cuando tú dejas de hacer su voluntad, Dios te deja y te echa a un lado, pero ya después tú vuelves otra vez hacia donde está Dios y Dios te va a recibir y Dios te va a amar, porque eso Dios, yo no puedo ni explicar, ni yo mismo puedo explicarme bien, ni yo mismo puedo explicar bien quién es Dios. Dios es todo, brother. Y sin Dios nosotros no somos nadie. Sin Dios nosotros no somos nadie. Dios, para mí lo es todo. Para mí Dios lo es todo. ¿Qué usted cree qué me puede decir usted, brother? No, pues has dicho la verdad que tú no puedes explicar porque no somos dioses. Y Dios es maravilloso. Y Dios nos da la idea de lo que es Él en las Sagradas Escrituras, pero nosotros por eso a veces no lo entendemos. Porque Él es grande. Dios es grandísimo. Dios es lo mejor que nosotros podamos tener, brother. Y una de las cosas, ¿no?, de que me gusta a mí acerca de Dios es de que Dios nos quiere a todos nosotros. Dios nos quiere a todos nosotros. Y sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y lo pudimos ver y lo que hicieron todos los reyes eso. No ese rey, porque solamente y hubieron muchos reyes que hicieron cosas mal igual que ese y cosas hasta peor no, porque fue el que hizo la cosa más peor, que lo dice la Escritura. Pero podemos ver, y entonces cuando tú te arrepientes, Dios te va a obedecer, Dios te va a oír, porque Dios es amor. Y Dios siempre ha querido tener relación con todos nosotros.
Lo que nosotros somos los que no queremos tener relación con Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta lección, brother? Bueno, nada más que vemos 4 aquí hoy. Entonces, vamos a ver si la hermana quiere decir algo también. No, pues nomás arrepentirse, hermano, y seguir el camino bien. Ahí nada más. Y las otras personas que están por ahí, que me están escuchando, pero no quieren hablar, que digan algo, por favor. Hermano Edgar. Edgar, Elizabeth, Saludos, hermano, ¿cómo están? Ah, ¿todo está bien? bien, Qué bueno, Dios los bendiga. gracias igualmente. Como dice la hermana, arrepentirnos ¿cómo? Y siempre hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando hagamos su voluntad o hagamos las cosas bien. Y antes de, ¿cómo decirle? Antes de hablar o hacer las cosas, primero pensar sensatamente y pensar si eso está bien delante de los ojos de Dios y así, ¿verdad? Pues sí. Y una de las cosas que yo he podido ver en esto que en este libro, en esta lección que hemos estudiado hoy, ¿no? De que Dios perdona. Dios perdona siempre y cuando usted le haga caso. Y mientras que usted le haga caso y hable con Dios y quiera decir lo que Dios quiere que le diga, Dios lo va a perdonar. Pero si usted no se arrepiente de corazón, Dios no lo va a perdonar. Entonces, ¿cómo hemos aprendido esta lección? Pues que a pesar de todo lo que hizo este hombre, Dios lo perdonó porque él se arrepintió, oró a él y le pidió, pues sí, perdón y pues él vio su corazón, su actitud. Sí. Y entonces por eso Dios, Dios lo puso en su lugar y lo regresó otra vez para que siguiera en el puesto. Eso es para que tú veas cómo es Dios. Dios hace las cosas que nosotros no podemos comprender las cosas como Dios las hace. Exacto. No He podemos. visto que David se arrepintió, pero se arrepintió de todo corazón. También. Eso es lo que puedo ver de Dios. Eso es lo que podemos ver. Mientras que usted haga las cosas de Dios y para Dios y esté haciendo las cosas que Dios quiere que haga, Dios siempre va a estar con usted y Dios siempre, ¿qué va a hacer? Lo va a apoyar. Lo va a apoyar en todas sus cosas, pero lo que yo he podido ver es que cuando uno se va del lado de Dios, es cuando vienen las cosas malas, porque no están protegidos. Dios nos protege a todos nosotros. Dios nos protege a todos nosotros de todas las cosas malas. Y Dios es amor. Amén. Dios es amor. Entonces yo creo que voy a terminar esta clasecita ya. Y para la semana que viene